Yo, Dale, ahí, ya listo. está. Ya, perdón a los asistentes, muy buenos días, pero aquí estamos con algunos temas técnicos de nuestra primera vez. Ya, está bien, es nuestra primera vez en este primer webinar de directores tributarios, así que algunos inconvenientes técnicos tuvimos, pero estamos muy contentos de estar acá y estaba siendo anfitriona mientras Ofelia se podía conectar, pero Ofelia es nuestra anfitriona y moderadora, así que te dejo todo el espacio a ti, Ofelia, para que demos Bueno, inicio. muchas gracias, Ivana. Bienvenidos a todos los asistentes. Realmente es un placer que poder hacer nuestro primer webinar de este subcomité de directores IFALATAM, que hace muy poquito fue creado, pero que tenemos muchas ganas de hacer este primer webinar y muchos más. Sabrán disculparnos los problemas técnicos, pero siempre la primera vez en todo lo que emprendamos es costoso. Nuestro primer tema, digamos que este es un aperitivo de lo que se va a ver en el próximo Congreso LATAM en Guatemala, Antigua, en el 2026, y vamos a hablar de la automatización del cumplimiento tributario a la ventaja competitiva empresarial. Vamos a tener cuatro expositores realmente de primera línea de distintos países y cuál sería el tema, cuál es la intención de que hablemos. Se vamos a desarrollar cuatro temas. Los ejes temáticos van a estar dados por la presión regulatoria y transformación del cumplimiento fiscal en tiempo real. El primero de los expositores. El segundo hablará de evolución del rol del área tributaria, de operativo estratégico y automatización integrada de decisiones financieras. El tercer tema será el avance de la inteligencia artificial, algo que lo vemos como por ahí como un cuco, pero que ya tenemos que estar adentrándonos para no quedarnos en las en todo nuestro el desarrollo de nuestra profesión. Entonces, el avance de la inteligencia artificial a las administraciones tributarias y sus implicaciones, beneficios y riesgos en el tema fiscal. Y el cuarto expositor nos va a hablar de la inteligencia artificial aplicada a precios de transferencias, el cumplimiento predictivo y el riesgo de la auditoría. Y todo el nuevo rol que va a cumplir el Head Tax como articulador de la transformación digital fiscal. Hoy nos acompañan, como les decía, cuatro expositores que van a representar a Chile, Guatemala, Brasil y Colombia. Eh, yo soy de Argentina como moderadora, mi nombre es Ofelia Sebane, como lo pudieron ver seguramente en el flyer, y les cuento un poco el CV de nuestros expositores, que realmente es un lujo. La primera expositora va a ser Ivana Rosa Hunda, que es de Chile, como les dije, es abogada de la Universidad Católica y magíster en Derecho Tributario de la Universidad Adolfo Ibáñez, con más de 18 años de experiencia en asesoría tributaria, tanto nacional como internacional. Desarrolló gran parte de su carrera en EY Chile y donde llegó a ser socia del área de impuestos. Desde el año 2017 es Head of Tax en Arauco, empresa multinacional chilena, desde donde lidera la gestión y la planificación tributaria a nivel global del grupo en varios países de Latinoamérica y Europa, Estados Unidos y Canadá. Actualmente es presidente del subcomité de responsables tributarios de IFA para la TAM y directora de IFA Chile. En segundo lugar, va a hablar Helen Guerra, de Guatemala. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, egresada de la Universidad San Carlos de Guatemala, donde también cursó la maestría de Derecho Tributario. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito fiscal, brindando asesoría a empresas nacionales e internacionales en sectores como agroindustria, restaurante, servicios textiles, farmacéutica y energía. Actualmente se desempeña como Head of Taxis para Foods Caricam y Lab North en PepsiCo, liderando la estrategia del cumplimiento tributario en Centroamérica, República Dominicana y Puerto Rico. Previamente lideró la práctica fiscal en el reconocido bufete de abogados y consolidando su experiencia en asesoría tributaria, comercio exterior y defensa legal en materia fiscal y aduanera.
Fue miembro de la junta directiva del International Fiscal Association, capítulo Guatemala, y ha participado activamente en comités tributarios y aduaneros de diversas cámaras e instituciones del país. Desde estos espacios ha promovido el análisis técnico y jurídico de la normativa fiscal, el intercambio de ideas entre profesionales del derecho tributario y el fortalecimiento del sistema fiscal guatemalteco, fomentando el estudio y la comprensión del derecho fiscal comparado y la evolución de los sistemas tributarios en un contexto global. El tercer expositor será Luis Fraga, de Brasil. Es ejecutivo en finanzas y tributación con más de 20 años de experiencia en el sector petróleo y gas. Actualmente lidera finanzas, tributación y planeamiento de negocios para las operaciones de Chevron en América del Sur. Ha trabajado en firmas de auditoría y despachos jurídicos de renombre, siendo reconocido por su dominio del complejo sistema tributario brasileño, incluyendo consultoría, planificación fiscal, litigios y auditorías. Experto en reestructuraciones societarias, optimización de costos, proyecciones financieras, gestión de caja y contabilidad. Posee sólida experiencia en representación institucional ante autoridades gubernamentales, asociaciones sectoriales, socios y partes interesadas estratégicas. Formación en Derecho, Economía y MBA en Finanzas por el IBMEC, educador, conferencista y autor de diversos artículos. Es miembro activo de entidades como la Association of International Energy Negotiation, el Instituto Brasileño de Petróleo, la Asociación Brasilera de Derecho Financiero y la International Fiscal Association. El cuarto de los expositores, Santiago Martín, de Colombia, se desempeña como Head of Tax para Latinoamérica en PayU y profesor titular de tributación societaria en Universidad Externado de Colombia. Anteriormente fue gerente senior en EY como parte de la práctica de consultoría tributaria y trabajó en reconocidas firmas legales nacionales. Es abogado de la Universidad Externado como especializaciones en Derecho de los Negocios y de Derecho Tributario Corporativo de la misma institución. Actualmente es candidato a magíster en tributación con énfasis en investigación en la Universidad Externado de Colombia. Bueno, hasta aquí las presentaciones. Se habrán dado cuenta que tenemos profesionales de excelentísimo nivel, con que así los vinieron a escuchar a ellos. Le doy la palabra a Ivana, que va a ser la primera que va a comenzar con la exposición. Adelante, Ivana. Muchas gracias, Ofelia. Muchas gracias a todos por estar acá. Puede ser que hayan habido confusiones con el horario de si era 11:30, 2:30, pero los que estamos nos sentimos muy complacidos de poder estar desarrollando este primer webinar con ustedes. Como decía Ofelia, el tema es la automatización y yo les quiero partir dando una breve introducción sobre este tema, dándoles mi visión respecto de la automatización. Yo creo que ya es claro que en el fondo estamos en un tiempo, ¿cierto?, de transformación digital y es evidente que todos aquellos que estamos en la función tributaria probablemente sentimos una sensación de estar en medio de un caos y no saber muy bien qué hacer y por dónde partir o qué no hacer, qué decisiones tomar. Y además tenemos por otro lado la presión regulatoria de las autoridades tributarias que están utilizando también inteligencia artificial y por lo tanto están teniendo fiscalizaciones agresivas con mucho volumen de información, solicitando mucho volumen de información. Y por otra parte, nos están exigiendo también tener un cumplimiento tributario en tiempo real. Ya les voy a dar ejemplos de la experiencia que nosotros tenemos en Chile, pero esta presión regulatoria y de cumplimiento en tiempo real nos da esta sensación de estar en medio del caos y también nos da la sensación de la automatización ya no es una opción. Lo hemos conversado con nuestros copanelistas, todos con experiencia corporativa dentro de empresas, y la verdad es que nosotros sabemos que esto ya no es una alternativa, automatizar algunos procesos o aplicar inteligencia artificial a otros, sino que es ya mandatorio. No es una opción, es una obligación, es una exigencia. Y el punto está, lo que hemos comentado nosotros, en ver cómo vamos a subirnos a este carro. ¿Cómo vamos a llegar a este deseable? ¿Cómo vamos a cumplir con este requerimiento de poder automatizar la función tributaria?
Y ahí está la diferencia. En definitiva, nosotros decimos respecto al título de nuestro webinar, aquella compañía, aquel departamento de impuestos que va a generar una ventaja competitiva, es aquella compañía, aquel responsable de impuestos que sabe de la mejor manera y con una visión de largo plazo poder cumplir con este requerimiento de automatizar la función tributaria. En ese sentido, yo les quiero comentar respecto de mi experiencia en el mundo corporativo, respecto de estos cuatro pilares que yo llamo como las cuatro consideraciones, tanto prácticas como conceptuales, esenciales para efectos de poder definir cómo podemos llevar adelante una automatización exitosa. En primer lugar, pongo el concepto de que la automatización ya es indispensable para el cumplimiento en tiempo real. Efectivamente, no existe hoy día la posibilidad de cumplir con errores por volumen de información, es algo que en el fondo ya no es aceptable. Y por otra parte, como lo decía, las autoridades tributarias también están exigiendo muchísima información, mucho volumen de información, tanto local como transfronterizo, y para poder cumplir esos requerimientos se requiere automatización. Obviamente, primero digitalización en los años que ya hemos vivido y hoy día de automatización. En este sentido, les quería comentar la experiencia práctica en Chile, que en una materia, no en todas, pero en una materia somos bastante avanzados, que es el tema de facturación electrónica. Llevamos ya más de 10 años, casi 10 años, con todos los contribuyentes en el sistema de facturación electrónica. Por lo tanto, en tiempo real, la autoridad tributaria hace mucho tiempo ya tiene toda la información y todas las transacciones a nivel local y de exportaciones e importaciones que se generan en Chile. Y no solo eso, sino que también hace ya 3 o 4 años tenemos a todos los contribuyentes medianos e incluso personas naturales con la emisión de boletas electrónicas. Por lo tanto, eso ha significado en Chile un gran avance a nivel de automatización porque tanto contribuyente como autoridad tributaria tienen la información en tiempo real de todas las transacciones que ocurren día a día. Eso se ha transformado en muchos beneficios y oportunidades, tanto para la autoridad como para los contribuyentes, pero también en desafíos, porque, por ejemplo, en materias de impuestos indirectos, a propósito de la facturación electrónica, la autoridad tributaria tiene el 100% de la información de las transacciones en tiempo real. Y luego lo que se ha empezado a hacer desde esta fecha, en el fondo de tener la facturación electrónica, es que la autoridad está facultada para pedir fiscalizaciones, digamos, muy expeditas, se llaman fiscalizaciones de 48 horas. Entonces, en 48 horas tienes que acompañar una serie de información con volúmenes importantísimos respecto a las compañías grandes y multinacionales para poder cumplir a los requerimientos de la autoridad. Entonces, esto ya son demostraciones básicas de que la automatización no es una opción. La automatización hay que tomarla porque ya no tenemos capacidad ni tenemos tiempo para poder cumplir con estos requerimientos. Por otra parte, el segundo pilar es donde yo creo que está el valor de la automatización, en que efectivamente esta es una herramienta que nos permite eficientar nuestros procesos y nuestros recursos. Y en ese sentido es donde la automatización genera valor. Helen lo va a explicar también respecto del valor estratégico y que en el fondo la inteligencia artificial se transforma en un aliado estratégico de las compañías y de las organizaciones para anticipar riesgos, para tener mejores planificaciones, para anticipar eventuales cambios normativos. Entonces, no solamente lo tenemos en un cumplimiento del día a día básico, que ya no es una opción, sino que también lo podemos tomar para efectos de poder tener un mayor valor y poder agregar valor al negocio del que somos parte. Y teniendo eso en consideración, viene el paso concreto, que en el fondo es este tercer pilar en que yo digo, está bien, estamos en esto, sabemos lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo partimos? ¿Cuál es el punto de partida? Y aquí lo relevante desde mi punto de vista es primero la gobernanza de datos, la gobernanza de información y de los sistemas de información que tenemos dentro de las compañías. Hay que entender muy bien lo que tenemos, hay que entender muy bien cuáles son las partidas que están involucradas en los procesos tributarios y una vez teniendo esa información, con una visión de largo plazo, definir dónde están los primeros dolores, los dolores más fuertes, dónde tenemos mayores fuentes de errores, dónde tenemos mayor fuente de información, volumen, que hace necesario poder automatizar un proceso. Yo sé que acá, cuando nos vemos todos dentro de la función tributaria, decimos,
quiero salir a comprar todos los software que están ofreciendo en el mercado y poder hacerlo lo más rápido posible para poder agregar mayor valor a mi compañía. Nosotros creemos, y en particular en mi visión, que no necesariamente hay que volverse locos a salir a comprar los software que el mercado está ofreciendo, porque puede ser un proceso muy desgastante, de alto valor económico y muchas veces frustrante si es que no tenemos claro el punto de partida y cuáles son realmente estos dolores. No necesariamente se va a resolver todo con inteligencia artificial y agentes. Muchas veces tenemos dolores que son de automatización más simple y por lo tanto partir por ahí puede representar llegar a estos quick wins, que en definitiva son los que van a validar lo que estamos haciendo y van a ser los que nos van a dar el soporte para seguir implementando tecnología de avanzada en nuestras compañías. Y ahí también hay un punto relevante que no es menor, que se trata respecto de la visión que nosotros tengamos como responsables tributarios respecto de los equipos, respecto de las personas. Santiago también lo va a comentar al final de la presentación, pero aquí hay un punto relevante y es que no todos los equipos están preparados para implementar inteligencia artificial dentro de sus funciones y entonces es importante contar con una buena gestión del cambio y con un equipo flexible y disponible para efectos de poder implementar la automatización en nuestras compañías. Y finalmente, el cuarto valor, perdón, el cuarto pilar tiene que ver con hacia dónde quisiéramos llegar. La promesa, ¿cierto?, es que la inteligencia artificial pueda ser una herramienta de planificación tributaria internacional. Hoy día tenemos muchos mecanismos que nos están ayudando, pero todavía falta en ese desarrollo. Pero, por ejemplo, las materias de precio y transferencia son aquellas materias en donde más podríamos nosotros encontrar la posibilidad de tener planificaciones en tiempo real y básicamente y principalmente ajustes en tiempo real, que es algo que hoy día o hace unos años atrás era impensado y siempre íbamos con los ajustes posteriores respecto de los resultados. No necesariamente dentro de otro ejercicio, pero siempre un poco monitoreando post o transacciones los ajustes que podíamos hacer. Así que ahí está la gran promesa, diría yo, en materia de planificación internacional. Dicho esos pilares, les presento lo que yo creo que es el dilema. En el fondo, cuáles son todos los elementos y factores que tenemos acá y que tenemos en nuestra mesa para tomar decisiones. Primero, todos estos procesos implican presupuestos elevados y todos los que estamos dentro de las compañías sabemos que las gerencias de impuestos no necesariamente tenemos la prioridad, no tanto ni en presupuesto ni como la prioridad para las propias gerencias de TI de nuestras compañías porque están en la prioridad del negocio, que está bien, que es lo que corresponde. Entonces ahí tenemos una primera dificultad de demostrar cuál es el valor. Y por eso es importante partir de quick wins, no de grandes proyectos que van a ser un poco complejos que se puedan ser aprobados. Después está la relevancia en esta definición de cuáles son nuestras decisiones y cuál es nuestra visión. No partir por lo más grande y por el sistema que nos soluciona toda la vida, porque probablemente eso va a ser muy costoso, va a tomar mucho tiempo y finalmente el resultado puede ser frustrante. Y aquí es importante que también tengamos presente que esta tecnología, así como rápidamente nos está obligando a subirnos al carro, también va cambiando permanentemente. Entonces, hoy día nosotros podemos contratar algo que creemos que es una gran solución y en 6 meses más nos vamos a dar cuenta que no era lo correcto y que había otra solución mejor. Entonces, por eso es importante ir paso a paso con las seguridades, con una visión de largo plazo para no incurrir en costos que finalmente vamos a sentir que fue una mala decisión. Después tenemos todos los riesgos y todos los riesgos tienen que ver para nosotros como funcionarios internos de las compañías con los riesgos de la información. Lo va a hablar Luis también respecto de las autoridades tributarias, pero ahí hay un tema importante respecto de los sesgos que puede tener la autoridad tributaria en cuanto a sus fiscalizaciones y por otra parte también la garantía que necesitan las empresas de que su información sensible sea conservada de manera confidencial y no existan fugas de información. Y finalmente, lo que yo creo que es el dilema del que vamos a empezar a conversar de ahora en adelante y tiene que ver un poco con la actualidad, en el sentido de que todos sabemos, ¿cierto? Ya es noticia que Taiwán es uno de los principales productores de hardware, que se proyecta un crecimiento de su PIB que es muy, muy alto, y todo a propósito de la producción de hardware, pero el dilema acá es si la cantidad de hardware que ellos están siendo capaces de producir
va a poder tener de la mano la producción y desarrollo de los software necesarios para efectos de poder almacenar toda la información que supuestamente queremos almacenar. Entonces, aquí está el dilema más universal, no tiene que ver con los temas tributarios, pero vamos a tener mucha capacidad de alojamiento y no sé si vamos a ser capaces de desarrollar todos los software que sean necesarios para poder alojar la inteligencia artificial que queremos utilizar. Así que ahí ojo también con cómo se va moviendo el mundo, porque estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Esa es mi parte de la presentación y la verdad es que más que nada levanté como los grandes temas que podrían ser importantes a tener en cuenta como una introducción, pero ahora los quiero dejar con Helen porque ella nos va a dar una visión general respecto de cómo ha sido esta evolución en la transformación digital, lo que es muy relevante de entender para efectos de poder seguir tomando buenas decisiones con las consideraciones necesarias. Dale, Helen, adelante. Gracias, Ivana. Buen día a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito, si me ayudas con la siguiente, por favor, Ivana. Eh, en esta ocasión de la evolución, como yo lo mencionaba Ivana, del rol tributario en Latinoamérica, ¿verdad? Y no nos vamos a encajar o enfocar mucho, ¿verdad? O enfatizar mucho en el modelo de la, tradicional que era la manualidad, ¿verdad? Todos esos procesos manuales, todos esos procesos en los que la dependencia del papel era vital. Hoy prácticamente son procesos o son formas de operar bastante obsoletas, ¿verdad? O bastante desactualizadas que nos limitan pues prácticamente a poder tener una predicción del comportamiento fiscal. Es, luego del modelo tradicional, pues prácticamente en Latinoamérica se implementó esa transición digital, ¿verdad? En donde prácticamente se enfocó en digitalizar documentos, en implementar las administraciones tributarias, todas aquellas agencias virtuales o todas aquellas plataformas a través de las cuales pues empezó una comunicación virtual con los contribuyentes, ¿verdad? El prellenado de declaraciones tributarias y el intercambio de información institucional, ¿verdad? Local, es decir, entre las distintas instituciones gubernamentales en el país para poder ampliar la información relacionada al alcance fiscal. Luego de ello pasamos a la transformación digital, ¿verdad? En donde hoy en día estamos viviendo esa evolución 3.0, como le llaman las administraciones tributarias, en donde implica una integración en el proceso tanto de las administraciones como de los contribuyentes, una integración de sistemas tecnológicos, ¿verdad? A través de la inteligencia artificial, de la big data, del blockchain, del machine learning y entre otros, ¿verdad? Que también han sido de mucha relevancia en los países de Latinoamérica y que han desempeñado una administración, un control tributario proactivo y en tiempo real, como lo decía Ivana. Hoy, optimizar la carga de la gestión fiscal está de la mano de la implementación de automatización y del uso de todas estas herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a hacer una gestión mucho más ágil, mucho más proactiva, predecible y pues de mucha eficiencia y productividad para las compañías, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Verdad? Como bien lo mencionaba por ahí la OCDE, o lo está planteando, hacia esa madurez de cooperación internacional, en donde ya debiésemos de tener implementada toda esa identidad digital de los contribuyentes, toda esa gestión de datos. Ahora se están enfocando a esa data lake que le denominan, ¿verdad? Donde no solo es consolidar en una base de datos la información y dejarla dormida, sino también hacer uso de un conglomerado de toda esta información para poder utilizar y aplicar inteligencia artificial y poder obtener análisis predictivos, ¿verdad? De riesgos de evasiones fiscales, ¿verdad? En las distintas administraciones tributarias. Es decir, ¿verdad? Hoy vamos a apuntarle a una gobernanza
en donde se exige una arquitectura de datos seguras y trazables, en donde se pueda intercambiar a nivel de diversos países esta información, en donde va a ser no solo información certera, sino que información en tiempo real para poder fiscalizar a los contribuyentes. La siguiente, por favor, Iván. Gracias. Hablemos un poquito de cómo debiésemos de visualizar esta transformación digital, ¿verdad? En nuestra gestión fiscal, sin dejar de lado que hoy en día la transformación digital, como bien lo mencioné, de las administraciones tributarias en América Latina y el Caribe, han evolucionado de una forma acelerada, ¿verdad? Es evidente, es muy clara la forma en la que están operando, en donde ya no solo la digitalización es indispensable, sino pues prácticamente es vital crear un ecosistema fiscal inteligente que nos permita tener esa analítica avanzada y esa interoperabilidad entre nuestros sistemas en el negocio, que son pilares fundamentales, ¿verdad? Para generar eficiencia, transparencia e inclusión fiscal en la toma de decisiones del negocio, ¿verdad? Que hemos visualizado en los últimos años en compañías globales, pues prácticamente cambios estructurales profundos, ¿verdad? Como bien lo mencionaba, van mucho más allá de la digitalización y se enfocan en rediseñar de forma profunda sus procesos de gestión fiscal. Por supuesto, correlacionando todos los sistemas del negocio para que la información sea trazable, consistente y cotejada con todas las áreas previo a definir y cerrar una gestión fiscal con inteligencia artificial, ¿verdad? Hoy en día estamos hablando, como bien lo mencioné, de ecosistema fiscal moderno, ¿verdad? En donde no solo existe automatización, no solo existe interconexión con nuestros propios sistemas, sino pues también nos han obligado un poco las administraciones tributarias, ¿verdad? Por esta innovación y clara implementación de tecnología a modernizarnos y alcanzar prácticamente ese nivel, ¿verdad? De celeridad con la que se está trabajando hoy en día, que nos ha permitido también como negocio avanzar en la analítica de datos, ¿verdad? Dentro de las tecnologías digitales hemos visto, por supuesto, eficiencia, transparencia e inclusión fiscal en la gestión de los negocios. Y cuando decimos eficiencia es hoy en día, pues prácticamente tengo la posibilidad, al poder utilizar todas estas herramientas, de brindar información en tiempo real para la toma de decisiones, ¿verdad? Es indispensable, es vital hoy en día contar con toda la tecnología de punta para poder hacer una gestión eficiente, como bien lo mencionaba. Cuando hablamos de plataformas digitales avanzadas, también estamos hablando de todas aquellas, por ahí lo mencionaba Ivana, no cualquier plataforma se puede encajar a cualquier negocio, ¿verdad? Es indispensable poder identificar, ¿verdad? Cuáles son las debilidades de cada operación, ¿verdad? Y cómo podemos fortalecer nuestra gestión a través de plataformas que puedan prácticamente adaptarse a nuestros modelos de cómo operamos o cómo vamos a automatizar y cómo vamos a predecir prácticamente riesgos, ¿verdad? O el resultado del negocio para gestión fiscal, ¿verdad? Entonces, en general, estamos hablando de una transformación digital que sí contempla, ¿verdad? Una reconfiguración total con este enfoque estratégico que debe de dar hoy en día la gestión fiscal. No solo cumplir con la presentación de impuestos, sino predecir, simular escenarios fiscales y financieros, ¿verdad? Para poder ser competitivos, ¿verdad? En esta globalización que hoy en día está tan exigente con el tema digital,
¿verdad? Y por supuesto, nosotros somos estamos completamente seguros que el uso de esta información siempre tiene que ser ético, ¿verdad? Desde nuestra gestión y bajo la responsabilidad de garantizar esa seguridad y esa equidad en la gestión fiscal dentro del negocio y, por supuesto, protegiendo siempre nuestros derechos como contribuyentes y garantizando también la seguridad de la información de la compañía. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Dentro de la integración de la inteligencia fiscal en la gestión, ¿verdad? Que estamos desempeñando hoy en día, hemos venido identificando, ¿verdad? Patrones a través de inteligencia artificial, esa predicción de riesgos, esa prevención al incumplimiento tributario, ¿verdad? A través de estas herramientas, como por ejemplo la automatización también robótica, ¿verdad? Que nos ha ayudado a incrementar la eficiencia y nos ha ayudado a liberar todos los recursos para funciones, para prácticamente volcarnos a ser más estratégicos y poder aportar valor a nuestros negocios, ¿verdad? Hemos también implementado asistentes virtuales, los famosos chatbots, ¿verdad? En donde pues prácticamente todas esas consultas, todos esos requerimientos habituales o cajoneros, como les llamamos, prácticamente han dejado de ser una carga significativa para los que trabajamos en la gestión fiscal y que nos han acompañado estos chatbots a poder resolver toda esta consultoría del día a día que es cajonera. Y por supuesto, como bien lo mencionaba, los desafíos siguen siendo dentro de las grandes corporaciones, ¿verdad? La protección de los datos y la confidencialidad de la información. Es algo de lo que tenemos que asegurarnos en todas estas plataformas tecnológicas que utilizamos para automatizar y con las cuales pues evitamos tareas repetitivas, ¿verdad? Los invito a que utilicemos esta analítica avanzada, esta inteligencia artificial para anticiparnos a riesgos y a optimizar esa carga tributaria, ¿verdad? No solo por el cumplimiento oportuno de la gestión fiscal, sino también que nos ayuda a predecir potenciales riesgos que pudiésemos atacar o prevenir oportunamente previo a fiscalizaciones de las administraciones tributarias. Hoy en día estamos hablando de gobernanza, ¿verdad? De la información o de los datos, ¿verdad? Prácticamente cuando hablamos de gobernanza es pues tener, como bien lo mencionaba, en ese data lake que ahora le denominan, toda esa consolidación de información analizada con inteligencia artificial, pero que también sea coherente, ¿verdad? Que también sea coherente para poder proporcionarla, para poder dar esa calidad de datos al negocio y a las administraciones tributarias para que sea fiscalizable, ¿verdad? De forma transparente. Y por supuesto no podemos dejar de lado en las corporaciones o en las organizaciones globales, ¿verdad? Políticas totalmente restrictivas en cuanto a seguridad, en cuanto a ética, ¿verdad? En cuanto a ciberseguridad fiscal en los entornos de información que colgamos en la nube. Siguiente, por favor. Y para finalizar, ¿verdad? Definitivamente nos queda muy claro hoy en día que la función fiscal ha evolucionado a través de, obviamente, la automatización y la digitalización, el uso de herramientas fiscales, ¿verdad? Pasó de ser el área centrada en el cumplimiento normativo, o como llamamos nosotros, bueno, dejó de ser un centro de costo más, un gasto más para la compañía. Ahora somos un socio estratégico del negocio que impulsamos con la tecnología valor agregado, ¿verdad? No solo por el conocimiento híbrido del derecho tributario, de las normas locales que aplicamos para el cumplimiento tributario, sino que somos eficientes utilizando la inteligencia, el control fiscal permanente y predictivo, ¿verdad? Que nos hace hacer una gestión más trazable, más eficiente y que nos permite tener un poco más de certeza
para poder defender ante potenciales fiscalizaciones o casos y generar esa seguridad jurídica al negocio, ¿verdad? Hoy en día el control del tiempo real es vital en cualquier organización, ¿verdad? Las plataformas integradas permiten consolidar y cruzar información fiscal en tiempo real y poder tomar dentro de un negocio decisiones oportunas, ¿verdad? No dejar para dentro de 3 meses que te puedo generar un reporte, tal vez mis comentarios fiscales o mi propuesta fiscal, sino más bien de forma inmediata yo puedo conocer cómo está el panorama fiscal para poder dar una opinión al negocio, ¿verdad? Eh, También damos indicadores claves, ¿verdad? A través de la automatización ahora nos volcamos más a los KPI o los KRI, que son muy relevantes hoy en día, ¿verdad? Los riesgos, poder anticiparle al negocio todos esos riesgos para que los contemple financieramente o bien para que podamos, como yo lo mencionaba, anticiparnos a corregir previo a cualquier fiscalización, ¿verdad? Tenemos hoy en día, Helen, perdona ya me que te extendí. interrumpa, solamente para que vaya cerrando, ¿no? Ok, Para que vaya cerrando, gracias. buenísimo. Entonces voy a cerrar, ¿verdad? Hoy con la analítica de datos podemos predecir prácticamente cómo está la salud fiscal del negocio, ¿verdad? Cómo podemos implementar modelos y simulación para ir haciendo esa planificación y esa estrategia fiscal y que nos pueda generar hacia adelante esa sostenibilidad tributaria. Hoy en día la tecnología conecta con el cumplimiento, con la gobernanza y principalmente nos genera una reputación totalmente digna para la gestión fiscal y para el negocio ante las administraciones tributarias que fortalece, por supuesto, la gestión fiscal hacia adelante. Los dejo hasta acá. Gracias, Ivana. Gracias, equipo. Dale, Luis, seguimos contigo. Sí, puedes seguir en la pantalla. Sí. No, ahí, adelante. Ok, buenas tardes a todos o buenos días, dependiendo de dónde se encuentre. Antes de empezar, muy rápidamente me gustaría de agradecer al Comité Latam, IFA Latam, por la invitación, como soy un nuevo miembro del comité, entonces estoy muy feliz por la oportunidad de participar de este webinar. Un honor compartir este webinar con colegas tan capacitados y con el público capacitado también. La cosa más importante que voy a decir es como soy brasileño, no hablo español con fluidez, pero hablo portuñol, que es una lengua muy importante en el mundo. Entonces, voy a hacer el posible para que mi portuñol sea comprendido acá. El tema que me fue propuesto es un tema que creo que es muy interesante, que los avances de la inteligencia artificial en las autoridades tributarias, sus beneficios y riesgos. Ellen y Ivana ya han dicho muchas cosas similares, entonces voy a intentar concentrar en cosas nuevas. Voy a darles un rápido contexto global y después me gustaría compartir un poco la experiencia brasileña, porque Brasil es uno de los países más avanzados en digitación y inteligencia artificial por parte de las autoridades tributarias, no necesariamente por parte de las empresas, pero sí por parte del fisco. Las estadísticas de OCDE, de los países que integran la OCDE, dicen que el 72% de las autoridades fiscales del mundo ya utilizan la inteligencia artificial para el cumplimiento tributario y atención y orientación al contribuyente. Y que también 49% para detectar fraudes. Esta parte de fraudes va a crecer muy rápidamente en los próximos pocos años o meses, por motivos lógicos. Como he dicho, Brasil se avanzó muy rápidamente porque acá es un país muy grande, el volumen de procesamiento, de cambio de datos es muy grande también, millones de facturas electrónicas son cambiadas entre contribuyentes, escrituras contables digitales y electrónicas, declaraciones fiscales. Entonces, en sí, si no fuera la IA,
la Receita Federal e as autoridades fiscais não poderiam lograr em ter uma fiscalização buena. Hoje em dia é praticamente impossível. Então, hoje em dia, a Receita Federal há mais de 40 projetos de inteligência artificial. Me gostaria de compartilhar alguns de eles. Creio que os países de América Latina também los tenham. Pero vamos a hablar de un poquito de ellos. El más grande proyecto acá, o mayor proyecto, es el proyecto Analytics, que utiliza la inteligencia artificial para una análisis muy compleja de detección de fraudes. Y solamente en el último año, Brasil, la Receita Federal ha logrado en diagnosticar más de 240 millones de reales de fraude y ha recibido este dinero de vuelta. Hay también un gran cruzamiento de datos masivos que identifican irregularidades e também grupos econômicos de fachada ou empresas que não existem arriba das empresas brasileiras com problemas de preços de transferências e de beneficiário final. Então, há uma IA em la Receita Federal especializada em fiscalizar este tipo de fraude. Há também acá um cambio muito grande de criptomoedas e no blockchain há também algumas fraudes, não das criptomoedas mais conhecidas, mas de outras. E a IA da Receita Federal permite que sejam localizados os lugares onde as empresas de fachadas mineram o uso de criptomoedas. Também há grande número de solicitudes fraudulentas de pedidos de devolução de dinheiro para as empresas e de compensação tributária, onde o fisco é capaz de ver quando os créditos fiscais das empresas que cometem fraude são falsos para compensar com débitos fiscais reais. Então, temos IA bem capacitada em diagnosticar os créditos fiscais falsos. E também alertas preventivos de inteligência artificial para que o fisco induza as empresas a um tipo de autorregulação. Com relação à parte aduaneira, a utilização de raio-x para ver dentro de contenedores, escanear contenedores para ver e detectar contrabando. E uma coisa muito interessante é que câmeras muito inteligentes já foram instaladas em fronteiras para identificar rutas sospechosas a Paraguai, Argentina, Uruguai, os países de fronteira com o Brasil, para ver rutas sospechosas de caminhões e identificar fraudes também. Em los aeroportos, antigamente a fiscalização era aleatória, hoje em dia isso não existe mais. Quando o passageiro já sai da aeronave, ele já foi selecionado para ser investigado baseado em seu perfil de risco que já ha sido previamente identificado por la Receita Federal. E também há reconhecimento facial em todos os aeroportos, então, aunque o passaporte ou o documento é falso, a identificação facial já cruza os dados e já sabe se o contribuinte tem alguma questão criminal ou fraudulenta em termos fiscais. Chatbots, Ellen ha dicho muy bien, son casi que seres humanos que cada grande empresa tiene uno, a veces damosles nombres, y ellos conversan con los contribuyentes, con los colaboradores de las empresas, con los empleados, y un lenguaje natural y un mensaje claro para aclarar dudas, y funcionan 24 horas por día, 7 días por semana, sin vacaciones, sin fines de semana. Entonces ya es una realidad muy grande que es usada, tanto por las empresas como también por las autoridades fiscales. En la parte inmobiliaria también
pode haver muitas fraudes, então há mecanismo de cruce de dados de loterias e municípios para detectar alguns alquileres que não estão sendo declarados por los contribuyentes e autuá-los. A parte de análises financeiras é basicamente inteligências artificiais para cruzar dados de contas correntes, inversões e bienes e detectar contra patrimônios incompatíveis com as rentas. Então, basicamente, são as principais utilizações de mecanismos digitais impulsionados por la IA que a Receita Federal brasileira hoje em dia utiliza para diagnosticar e buscar fraude, sonegação e também solamente para fiscalizar. Se podemos seguir e ir para a outra pantalla. Ivana, fíjate porque no se está compartiendo el material, Ah, ¿eh? agora sim, graças. Depois desses projetos de las autoridades fiscais, podemos ter uma pergunta: quais são os benefícios e riscos do uso da IA em la administração tributária, também para as empresas? Uma coisa é certa, a IA aumenta a eficiência, há menos trabalho manual, menos erros, processos muito mais rápidos, as transações são automatizadas, as declarações fiscais, os cierres contábeis automatizados podem gerar muito menos erros. Há também uma previsibilidade, porque com relação a uma detecção temprana de erros e com cálculo antecipados que a IA, a rapidez da IA pode oferecer a los usuários. Serviços inteligentes, creio que Ellen ha comentado sobre o pré-llenado automático das declarações. A isso me gusta muito, já me ha ajudado com minha declaração de pessoa física, porque a IA da Receita Federal já la ha hecha, e pude verla que havia algumas coisas que me havia olvidado. Então, isso se aplica a grandes empresas, grandes corporações, pré-llenamento fiscal, e também para as empresas, não somente o pré-llenamento fiscal da autoridade fazendária, como também das empresas. E podemos, com isso, utilizar os dados, não somente como números, mas como ativos estratégicos para fazer uma planificação tributária melhor, depois de todo este ahorro de tempo com manuseamento de los dados. E como riscos para as empresas, já han comentado acá, uma grande preocupação é a qualidade dos dados. É algo muito crítico, porque dado incorreto ou sem qualidade utilizado em uma IA pode expandir-se e causar muitos riscos. Então, qualquer informação incorreta pode generar decisões equivocadas das empresas e perder muito dinheiro, ou generar sanções fiscais innecessárias. Então, temos que confiar na qualidade de dados e ter mecanismos importantes de garantizar que os dados são de qualidade. Também han hablado acá de riscos de falsos positivos e principalmente de sesgos algoritmos, porque alguns algoritmos se baseiam em dados históricos passados e talvez eles podem perpetuar alguns sesgos que não se aplicam a outros contribuintes de outros setores, e então pode afetá-los. Então, isso é algo muito importante, não haver sesgo algoritmo na tendência que não seja cambiada de tempos em tempos e atualizada.
También ya han comentado acá acerca de la Ley General de Protección de Datos, que creo que todos los países tengan hoy en día. Entonces, não pode haver risco de fugas ou uso indebido de dados personales. Temos que ter uma confiança de que os dados que vamos a compartilhar com a Receita Federal vão ser usados devidamente, sem que haja uma fuga para visibilidade para outras pessoas ou empresas ou autoridades fiscais que não devam vê-las. Quando digo falta de transparências, é porque talvez decisões muito automatizadas podem ser hechas sem uma claridade sobre critérios, e isso pode fazer com que o contribuinte tenha problemas de exercer seu direito de defesa, porque talvez pode ser um pouco difícil de entender por que o algoritmo te ha enviado uma infração. Entonces, Luis, tendríamos que ir redondeando. sí. Desafíos jurídicos también, creo, acá en Brasil tenemos proyectos de leyes que todavía no fueron cambiados para leyes, entonces hay que haber una regulamentación en varios países garantizando los derechos y obligaciones tanto de las administraciones fiscales como de las empresas. Era lo que entendía a compartir acá. Muchas gracias por su atención. Creo que ahora debo dar la palabra a Santiago. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias a IFA Latam por la invitación, a todos mis copanelistas y obviamente a todo el público que se ha conectado con nosotros para escuchar un poco de ese nuevo, entre comillas, nuevo rol de automatización y cómo quizá todo esto influye al final del día y se concreta en el rol del responsable de impuestos que somos todos nosotros. Quisiera comenzar con una pregunta que podría ser sencilla, una pregunta de reflexión para nosotros, pero profunda en términos quizá de proceso, y es, a nivel de las empresas, a nivel de todos y cada uno de las empresas que representamos, ¿existe alguien o alguien controla la información fiscal de las empresas? ¿Existe realmente alguien que está supervisándola desde un ciclo, llamémoslo end-to-end, desde un inicio hasta un final? Por supuesto, las mayorías de las empresas a nivel LATAM tienen un área de impuestos, eso es natural, pero casi ninguna tiene un dueño real de la información fiscal de las empresas. Al final, el ciclo de vida de los datos fiscales casi que es estándar, independientemente del sector o de la vertical en la que nos encontremos. Los datos nacen en las operaciones, pasan por la tecnología, migran a la contabilidad, de alguna forma se deforman en ERP, llegan tarde, en el mejor de los casos, limpios o imprecisos o incompletos al área fiscal, y aún así son con esos datos, con esa base, que las empresas toman decisiones que impactan o que tienen repercusiones en millones. Entonces, fíjense cómo ya de por sí los datos y el ciclo ya de por sí nos deja un sinsabor o un buque que algo falta. Y eso es precisamente lo que les quiero conversar ahorita un poco. Desde hace varios años, digamos, el área de impuestos se ha movido en un ciclo de cumplimiento, digamos, lo repetitivo. Se declara, se concilia, se ajusta y se responde ante las autoridades tributarias si es que en algún momento nos llegan a preguntar. Este ciclo, desde mi perspectiva, ya murió y ya murió desde hace rato. Hoy las autoridades fiscales a nivel de la TAM, llamémoslas DIAN, ARCA, llamémosla la receta propia que me habías dicho Luis, el SI, el SAL, la SUNAT, etcétera, operan en tiempos reales. Eso quiere decir que operan con algoritmos, modelos predictivos, con monitoreo continuo de variaciones. Las autoridades fiscales de alguna forma ya no revisan formularios, lo que revisan son datos y con esos datos los cruza, genera, digamos, algunas perspectivas de conclusiones. Se detectan quizá esas anomalías mucho antes que incluso se declaren. Eso de por sí ya nos lleva una atención a nosotros como responsables de empresas, y es la autoridad opera en tiempo real, pero nosotros, digamos, el área de impuestos de las empresas opera con la cadencia de los vencimientos, siempre detrás quizá de la información. Precisamente es ese desfase temporal lo que genera riesgo, que al final, hoy por hoy podríamos decir que es el riesgo más grande para las empresas en materia tributaria. Con ello, quizás ser un buen tributarista no es suficiente. Esa es quizá la primera idea fuerza que queremos transmitir con ustedes en esta sección.
Ser un buen tributarista ya no es suficiente. Y no es culpa de la profesión, no es culpa si somos abogados, contadores, etcétera, es simplemente culpa del contexto, de la digitalización. Hoy el responsable de impuestos, y si quieren me ayudan por favor a la siguiente slide, hoy el responsable de impuestos necesita dominar por lo menos 3 lenguajes clave. Uno, la norma, que es el fundamento técnico, es desde el vamos, por supuesto. Dos, los datos. Y tres, la tecnología. No podría verse la norma desconectada de esos otros dos frentes. Si la norma vista sin datos y sin tecnología, pues al final del día es insuficiente. No es suficiente para conocer 360 el panorama. Por eso cuando estemos sentados, digamos, en la responsabilidad de impuestos de empresa, tenemos que entender no solo la norma, sino uno, cómo nacen los datos, en nuestra operatividad de esos datos, cómo están surgiendo. Dos, esos datos desde su origen, cómo se integran a nuestros sistemas, a través de qué plataforma, de qué reportería, dónde están cayendo esos datos. Tres, una vez almacenados esos datos, ¿qué los podría corromper? ¿Qué los podría ensuciar? Y al final, después de ese paso 1, 2, 3, ver cómo se podría automatizar eventualmente los flujos. Ese quizá puede ser el mayor riesgo, y el mayor riesgo actualmente para las empresas ya no es interpretar mal una norma. El mayor riesgo para las empresas es tener datos incorrectos. Quizá era algo como tú lo decías, Luis. Entonces, el tributarista tradicional sabe de las normas, incluso bastante bien. Son los expertos y ustedes todos lo saben y quizá encontrar interpretaciones razonables, pero no en el control del origen de los datos. Y ese es quizá lo que estamos compartiendo con ustedes. Con ese contexto, algunas tendencias actualmente hablan sobre el nacimiento de ese nuevo perfil, de ese nuevo CTO o Chief Tax Technology Offices. Al final no es quizá un cargo ahorita formal, sino un concepto. Y más que un concepto, yo les diría que es una mentalidad, es una evolución natural de responsable de impuestos. ¿Quién podría ser ese potencial CTO? Y es precisamente alguien que sea capaz de moverse entre la norma y la arquitectura tecnológica, entre el cierre tributario y el flujo operativo, entre las declaraciones y la automatización. Al final el sitio no es más que un arquitecto digital que diseña cómo fluye la información, y de alguna forma podríamos decir que es un interlocutor transversal. Habla el lenguaje del CFO en términos de precisión, el lenguaje del CTO y el lenguaje incluso del CEO en términos de operaciones. Es ese habilitador de la inteligencia artificial que, si bien es cierto, no va a programar modelos, no va a saber, digamos, cómo estructurarlo desde la perspectiva muy técnica, sí va a saber cómo y cuándo se debe usar la inteligencia artificial para anticipar riesgos. Es precisamente ese CTO, no va a reemplazar a los tributaristas, pero sí los va a potenciar y los multiplicará. Charlábamos un poquito con los companelistas y decíamos, la inteligencia artificial no va por sí a sustituir los trabajos o a sustituir las oportunidades. Lo que sustituirá serán aquellos profesionales que no hagan uso de esas herramientas tecnológicas. Ahí es donde debe estar el foco. Siguiente, por favor. Vale, la anterior, esa, perfecto. Entonces, con eso, compartir con ustedes algo un poco más práctico que viene de la experiencia de todos y cada uno de nosotros en términos de automatización. Si la empresa toma la decisión hoy por hoy de automatizarse, ¿qué debería estar viendo? ¿Cuál sería ese ABC, ese primero 1, 2, 3 que debería estar viendo? Lo que queremos compartir las ideas fuerza con ustedes es lo siguiente. Muchos creen que la automatización es comprar un software. Es simplemente un software que debemos comprar, pero estamos muy lejos de ello. La automatización es mucho más. La automatización tributaria real, al menos en la TAM, empieza, como lo decías tú, Ivana, donde hay fricción, donde hay esos puntos, o lo que tú denominabas puntos de dolor, flujos importantes en la empresa, ahí es donde nos deberíamos centrar. El primer paso no es tecnológico, sin duda. El primer paso es un paso, llamémoslo honesto, de autoevaluación. ¿En qué procesos nosotros estamos perdiendo ahora? Nuestro equipo está generando reprocesos, nuestro equipo está generando riesgos. Luego de ese quizá autoevaluación o ese mensaje de concientización, cuantificar el problema. Y al cuantificar el problema, que esto es algo que no muchos hacen, la cuantificación del problema es importante para armar el business case que le vamos a presentar al finalmente, por ejemplo, el CFO y demás para el apoyo presupuestal. Idea fuerza acá y es cuando estemos nosotros en ese proceso de transmitir ideas, por ejemplo, al CFO y demás para entrar en procesos de automatización, tener algo muy claro. El CFO lo que aprueba es impacto, él no compra un software, él lo que está probando son horas ahorradas, riesgos evitados, cash flow mejorado. Entonces, cuando armemos ese business case inicial, tenemos que tener ese norte. Más allá de un software o de un proveedor externo y demás, es ese lo que debemos apuntar.
Después de eso viene un punto clave y es, quizá lo decía Luis, centrarnos en la calidad de los datos. Los datos, debemos tener un inventario real de los datos, si no es teórico. Los datos deben ser confiables, no deben estar sucios, no deben estar corruptos. Sin datos limpios, la automatización o la inteligencia artificial no sirve. Y al final del día, cuando hay un problema y se automatiza el problema, lo único que estamos haciendo es acrecentar el problema. Por eso es muy importante generar esa limpieza previa. Y después de eso, la recomendación quizá de orden práctico es empezar a través de un flujo pequeño. No solo, digamos, un solo flujo, un solo punto de dolor, por ejemplo, conciliación, facturación electrónica contra nuestro ERP y generar un piloto que se pueda hacer de manera controlada con nuestra área de tecnología de la empresa y demás, y establecer un KPI preciso, un caso de éxito que podamos hacer. ¿Cuál es la idea con esto? Al final, automatizar podemos hacer muchas cosas, pero cuando arrancamos con algo pequeño y generamos éxito sobre eso pequeño, cambiamos un tema cultural de las empresas a un tema más de automatización, que las más de las veces suele ser ese el problema, un tema cultural de las empresas. Siguiente, por favor. Vale. Si ese sería nuestro ABC, ¿qué podría ser quizá entonces esas recomendaciones de orden práctico que la experiencia nos ha dado? Lo primero sería, al final del día, decir, empezar por lo pequeño siempre va a ser ganador. Empezar pequeño siempre gana. Los proyectos gigantes suelen morir precisamente por la ambición. Los pilotos pequeños cambian las culturas. Entonces, si queremos iniciar con toda la automatización de la empresa, muy seguramente nos vamos a estrellar con que eso va a ser muy imposible. La empresa no está preparada culturalmente para eso y no vamos a tener quizá el impacto que estamos buscando. Primer punto, empezar por lo pequeño. Segundo, como ya los decía, quizá esas conversaciones presupuestales es abordarlas desde el impacto, no desde la propia tecnología. Si llevamos horas ahorradas, riesgos mitigados, vamos a tener una mayor tasa de aprobación y por ende quizá un espaldarazo para avanzar en términos presupuestales. Tres, automatizar caos genera caos, pero más rápido. Por eso tenemos que revisar cuáles son los procesos que tenemos, si esos procesos subyacentemente hay mucha manualidad y primero ajustar esa manualidad antes de empezar con la automatización. Y quizá lo más importante que podría compartir con ustedes es que el cambio real no es un software, el cambio real viene desde una mentalidad en términos culturales empresariales, una mentalidad que evidentemente pasa por cambios de la forma en la que nosotros estamos viviendo y haciendo las cosas. Como para Deberíamos ir resumir, redondeando, Santiago. Discúlpame. tranquila, muchas gracias, Ofelia. Para cerrar, simplemente la última reflexión y es, la pregunta ya no va a ser desde las empresas, ¿qué software nosotros vamos a comprar o con qué tercero nos vamos a ir? La pregunta es, ¿en qué nosotros como responsables de impuestos nos estamos convirtiendo? ¿Cuál es ese líder del futuro que estamos proyectando? Si tenemos o no desde ya la mentalidad para poder afrontarlo. Te devuelvo la palabra, Ofelia. Muchísimas gracias nuevamente a todos por compartir estos espacios eh, y No, bienvenidos. muchas gracias a ustedes, realmente muy interesante. Mientras los participantes nos van enviando consultas sobre las exposiciones, los que les queremos pedir, como les dijimos al principio, tuvimos algún tema tecnológico y no sé con otro país, pero con Argentina hubo evidentemente un problema horario y no estaba previsto para las 12:30 de Argentina y por algún motivo teníamos una diferencia con el horario con Chile. Pero bueno, la inteligencia artificial también nos puede engañar, con que así acá tenemos la prueba. Lo único que les digo es que está la grabación de este webinar, va a estar en la página de IFALATAM y también el material. Y quien no lo pueda bajar de la página, nos hace llegar un mail a cualquiera de nosotros y se lo acercamos. No queremos que se pierdan realmente las excelentes exposiciones que hemos tenido. Bueno, hasta ahora no he recibido de los participantes ninguna pregunta, pero mientras la van haciendo, yo voy a hacer, si bien estamos un poquito pasaditos de tiempo, les voy a hacer yo alguna consulta y les pido que sean lo más breve posible. Vamos a empezar por Luis. Y la consulta que me quedaría a mí es si considera que el avance de la inteligencia artificial en las administraciones tributarias podría llevar a la desaparición de los puestos de trabajo. Ofelia, creo que no, no necesariamente. La IA no viene a sustituir
completamente las personas, sino a transformar la manera con que trabajamos. Entonces es fundamental que existan profesionales capacitados para utilizar estas herramientas de IA y aprovechar todo su potencial. La IA puede automatizar tareas repetitivas, pero siempre creo que va a ser necesario el criterio humano de interpretación, de supervisión y de tomada de las decisiones correctas y de planificación. Entonces, para cerrar, la IA pode eventualmente substituir pessoas que não sepam usá-la e não queiram aprender a usá-las, pero se nós, se os trabalhadores queremos utilizá-las, vai ser muito importante. Creio que estes colaboradores não vão ser substituídos. Digamos que haciendo un poco de historia, en algún momento hacíamos nuestros cálculos impositivos en planillas con muchas columnas. Algunos lo habrán vivido, otros no, pero lo habrán escuchado. Y de pronto apareció un sistema que era el Lotus 123 y nos vino a solucionar el tema. Y hoy tenemos el Excel con todas las variantes que tiene, las macro y todo lo que nos soluciona. Bueno, de alguna manera la IA, a mi criterio, lo que viene es ayudarnos, ¿no? Nos viene a Exatamente. ayudar con los trabajos operativos. A partir de ahí está en nosotros reinventarnos y mostrar que estamos por encima de la IA. Le hago una pregunta a Helen, porque hasta ahora no me llegó de los participantes. A ver, me parece que llegó ahora. Eh, No. no, no me llegó nada. Le hago una a Helen que yo tenía, que me había quedado duda de su exposición. ¿En qué medida considera que la automatización de la función tributaria permite al área fiscal, que la área fiscal evolucione de un rol meramente operativo hacia un actor estratégico en la creación del valor empresarial? Gracias, Ofelia. A ver, definitivamente la automatización de la función tributaria constituye desde ya un catalizador, ¿verdad? Para la transformación del área fiscal y lo convierte en un agente estratégico. No solo empodera al área fiscal, sino que la dimensión operativa del área se transforma, o sea, se reposiciona como un actor estratégico, creo yo, capaz de influir, que es una palabra muy sutil y muy importante, en la eficiencia financiera de la organización, ¿verdad? Y además, creo yo también en la resiliencia corporativa frente a la creciente complejidad tributaria que estamos viviendo con la inteligencia artificial. Muchas gracias, Helen. Acá llegó una pregunta de un participante que dice, la pregunta es para Luis, en principio, dice que ve que el compliance va a desaparecer, no el asesoramiento impositivo, que entiendo se va a potenciar. ¿Qué opinas de esto? A compliance não vai desaparecer, a IA vai ser utilizada para hacerlo. Pero el planificación tributaria, los análisis de los datos, lo que hacer con ellos va a continuar. Entonces vamos a continuar ocupados con más trabajos, pero menos tiempo de llenar declaraciones, de cierres contables y otras cosas. Essa forma que veo. Diminui de um nível de tareas manuales de compliance, pero aumenta sempre nosso trabalho de los profissionais de impuestos de outra forma. Bueno, muchas gracias, Luis. Le pregunto a Ivana, tengo una para Ivana y una para Santiago y después hacemos el cierre. Para Ivana, ¿qué enfoque práctico encuentras más efectivo para comenzar la automatización tributaria en una compañía, considerando presupuestos limitados y baja prioridad tecnológica del área tributaria? Gracias, Ofelia. Sí, considero que lo fundamental es una partida muy concienzuda respecto de los principales dolores y las necesidades que tiene la compañía. Como lo dije en mi presentación, hay que ir a los quick wins, no salir a comprar a tontas y a locas todo lo que nos está ofreciendo el mercado, sino que realmente ver lo que es necesario, en dónde están los principales dolores
contar con el equipo necesario, también es fundamental tener la gente disponible para hacer los ajustes de este cambio que implica la automatización. Y finalmente yo te diría que es fundamental a nivel práctico poder contar con el compromiso y el apoyo de la compañía. Una compañía que cree en el cambio tecnológico es una compañía que se va a atrever a sumarse al cambio tecnológico en todas sus áreas, e incluso las áreas más de soporte como las áreas nuestras y no solamente en el negocio. Muchas gracias, Ivana. Y una última pregunta para Santiago. Desde tu experiencia en la región, ¿quién controla realmente el ecosistema de la información fiscal en las empresas? Gracias, Ofelia. Esa es una gran pregunta y en la experiencia la respuesta es nadie. Hay diversos actores que de alguna u otra forma controlan de forma parcial la información, los equipos de operaciones, facturación, contabilidad, incluso el área de impuestos, pero si bien es cierto, son visiones limitadas, no hay nadie que vea ese 360 end-to-end del proceso. Y es quizá el gran mensaje que queremos transmitir y es, ese nuevo responsable de impuestos será llamado a hacer esa función. No quizá porque tenga más habilidades que otro equipo, sino precisamente es el que está más al tanto de cuáles puede ser la exposición y las oportunidades de manejar toda la data fiscal de manera integral. Bueno, les agradezco a los cuatro, excelentes exposiciones, les agradecemos, el equipo les agradece a todos los participantes, volvemos a pedir disculpas por los problemas que se pudieron ocasionar. Realmente para hacer nuestro primer webinar estamos muy contentos de haber reunido casi 30 participantes. Los invitamos a ver la grabación para que puedan analizar las exposiciones en forma completa aquellos que no pudieron. Cualquier duda que se les genere después de estas exposiciones, nos las quieren hacer llegar, las vamos a contestar. Y como les dije al principio, esto es un aperitivo. Es el aperitivo de que las empresas tienen que automatizarse, tienen que entrar en el concepto de inteligencia artificial, porque en realidad tenemos que tomarlo como si fuera una ayuda que nos va a sacar toda la tarea rutinaria para convertirnos en verdaderos planificadores fiscales o en verdaderos consultores y en análisis más profundo de las normas que en cada uno de los países tenemos. Les agradecemos mucho. Nos pasamos 15 minutos, pero digamos que creo que valía la pena. Muchas gracias y hasta la próxima.